Hola, pues terminemos con la explicación de las características histológicas del ojo, abreviadas. De la retina, vamos a hablar exclusivamente de sus capas. Bien, entonces, las capas de la retina están en relación con las neuronas que por un lado reciben la información de luz y de color y por otro lado las neuronas cuyos axones van a formar el nervio óptico. Veamos estas capas. Como una capa más basal, tenemos el epitelio pigmentado. Luego viene la capa externa de fotorreceptores. Viene la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna y la capa de células ganglionares. Esto también está en relación con la membrana limitante externa y la membrana limitante interna, que está por acá. Bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las membranas limitantes externa e interna son 9. Puedo empezar a decirles que la capa de fotorreceptores está en relación con sus segmentos más externos y la capa nuclear externa está en relación con los núcleos de esos mismos fotorreceptores, de los conos y bastones. La capa plexiforme externa está en relación con estas sinapsis entre los fotorreceptores y estas células bipolares y células horizontales. Ajá. La capa nuclear interna es la de estas mismas células bipolares y horizontales. La capa plexiforme interna está en relación con las sinapsis de estas células con las células ganglionares, que son bipolares. Y la capa de células ganglionares, pues en efecto son los núcleos de las mismas. También vemos que hay otros tipos de células metiditas en estas capas. Por ejemplo, tengo las células de Müller, que abarcan varias capas. Y tengo estas chiquitas que son amacrinas, entre otras. Ajá. Veamos estas capas ya no en un esquema, sino en una fotografía de microscopía de luz. Podemos observar la parte más externa del ojo, que es la esclera. Luego la coroides con sus melanocitos y sus vasos sanguíneos, la lámina supracoroidea, la membrana de Bruch, y luego viene las capas de la... Ay, me faltó otra capa también de la retina. Entonces, la primera es el epitelio pigmentado. Luego viene la capa de fotorreceptores, que es esta, pero quedamos que es el segmento externo, externo en cuanto a que está cerca de la esclera, ¿no? Para afuera. Luego viene la membrana limitante externa, es esta línea. Luego viene la capa nuclear externa, que son los núcleos de los conos y bastones. Ajá, todo esto. Luego viene la capa plexiforme externa, que es esta como rosita. Esta es donde ocurren sinapsis. La capa nuclear interna de estas células que están intercomunicando a los receptores con las células ganglionares. Luego la capa plexiforme interna de sinapsis entre estas interneuronas y las células ganglionares. Luego la capa de células ganglionares que son los núcleos, vemos unas células grandotas. Luego la capa 9, la capa de fibras nerviosas de estas células ganglionares son los axones. Y finalmente la membrana limitante interna. Aquí está, ahora sí, son 10, me faltaba una. 10 capas de la retina. Muy bien, veamos velozmente cada una. La más interna es el epitelio pigmentado, está conformado por células cúbicas o columnares bajas, tienen bordes apicales que rodean las bases de los fotorreceptores. Ajá, tienen gránulos de melanina, por eso están muy pigmentadas y por eso es el pigmentado. Tiene retículo endoplásmico liso para isomerizar la vitamina A. En esta otra imagen vemos la capa pigmentada. Esta sería la membrana de Bruch, aquí se ve mucho mejor. Y esta sería la capa vascular. Y esta es la parte más externa del ojo. Por acá estaría la esclera. Bueno, más para acá.
Ajá. La función de este epitelio pigmentado es absorber la luz que está dispersa, formar una barrera entre la sangre y la retina para regular el transporte de iones, regenera el 11-cis retinal, lleva a cabo fagocitosis y elimina radicales libres, y le da soporte a la retina neural, a los bastones y conos. Los bastones hay 92 billones de bastones y de conos son 4.6. Aquí vemos sus diferentes características. Estos serían los conos, los chaparritos, y los largos son los bastones. Tienen segmentos. Los conos, aquí voy a hablar de la capa de fotorreceptores, la membrana limitante externa y la capa nuclear interna, porque la capa de fotorreceptores es el segmento externo. Donde está el tallo conector sería como la membrana limitante externa y la capa nuclear externa es la de los núcleos de estas células. El segmento externo de los bastones, aquí hay varios discos membranosos que tienen rodopsina y generan el potencial de acción. Reciben la luz y generan un potencial de acción. Ajá. El segmento interno es donde está la región metabólica. Y aquí están las dendritas para la sinapsis con las otras células. Ok, vamos a ver a los conos. En su segmento externo también tienen discos membranosos, pero aquí tienen iodopsina y absorben diferentes longitudes de onda porque son los conos que absorben los colores, aquí dice. Entonces, los bastones son la luz, o sea, en blanco y negro, y los conos son conos de colores, porque ven los colores. Ajá, ven rojo, verde y azul. No son los colores primarios, ven rojo, verde y azul, RGB. Ajá. Tienen su tallo conector y el segmento interno. Colores. Ahí está. Rojo, azul y verde. Ajá. Bien, entonces nuevamente vemos estas células. Aquí están los conos y aquí están los bastones. Aquí están su segmento externo, que sería esa capa de fotorreceptores, igual aquí. Y luego vemos la membrana limitante externa, que atraviesa, en este caso, antes del núcleo, igual esta. Y mientras que la capa de nuclear externa es la de los núcleos de estas células. La capa plexiforme externa y la capa plexiforme interna son estas dos, donde ocurren estas sinapsis, ya había dicho. La capa nuclear interna es de células bipolares, que son estas interneuronas entre las células ganglionares y los fotorreceptores. También hay células amácrinas, que son estas como de cabeza, y las células horizontales, que son estas que están pintadas de azul. Mientras que la capa de células ganglionares tiene los núcleos de estas células ganglionares y es más gruesa, tiene como más capas. Y cerca de la mácula, que dijimos que es el sitio donde hay mayor agudeza visual. Y la capa de fibras nerviosas es el conjunto de los axones de estas células ganglionares que desembocan en el disco óptico y forman el nervio óptico. Aquí vemos esta capa de fibras nerviosas, cómo se van, a ver, déjenme ver un color, ajá, cómo van de aquí, ¿no? Aquí están los núcleos y de aquí salen. Pero vean la cantidad de células que hay para formar todo este nervio óptico. Ajá, entonces aquí vemos las diferentes capas de la retina, el epitelio pigmentado. La más oscura es la coroides, la vascular, el epitelio pigmentado, la nuclear externa, la de la nuclear interna, ajá, esta, y la de células ganglionares. Esas son las tres capas de núcleos. Bien. Otras células, dijimos que había otras células aquí, las horizontales, las amácrinas y las de Müller. Las horizontales comunican entre sí a los fotorreceptores. Déjenme regreso. Las horizontales comunican entre sí a los fotorreceptores. Son estas. Y vemos a sus dendritas cómo van entre los fotorreceptores. Ajá, no se comunican ni con las de su nivel ni con las de más arriba. Luego, las amácrinas comunican entre sí a las células ganglionares, son las que estaban de cabeza. Ajá.
Ok, y las de Müller, que les digo que atraviesan varias capas. Esas de Müller son de soporte, son como neuroglia. Van de membrana limitante interna a externa. De membrana limitante interna a externa. Así que únicamente se brincan el segmento, la capa de segmento de fotorreceptores, que son los segmentos externos, y la capa pigmentada. Luego, las células de Müller atraviesan varias capas porque proveen de sustancias neurotróficas y remueven los productos de desecho y permiten equilibrio hidroelectrolítico y también forman una barrera entre la sangre y la retina. Me gustaría hacer una prueba con ustedes acerca de sus capacidades para ver los colores. Esta la voy a dejar pendiente para cuando nos veamos en la sesión sincrónica y terminamos con la aplicación clínica y los anexos. Y es poquito. Muy bien, pues gracias.